seguir hablando de historias, pero esta vez de mujeres también con determinación, ejecutivas, profesionales, emprendedoras y creativas. Aquí está Marcela Sarmiento, que nos trae una historia de una experta en liderazgo, mi Marce. Y se pusieron de acuerdo las leopardos. Y por eso estamos aquí juntitas. Exactamente. Cuando empiezas a describir todas esas mujeres de las que nos gusta contar historias en Despierta América, pienso en todas nosotras, porque a partir del momento en el que tomamos la decisión de trabajar, de disciplinarnos, de crear cada día, de transformar la vida de nuestra familia, hombre, eso tiene un valor increíble. Y este personaje que tenemos el día de hoy, Natalie Waster, ha trabajado mucho por ello y sigue trabajando por nosotras, ahora desde otra perspectiva. Miren su historia. El liderazgo no es un privilegio de quienes están en posiciones de poder. Ejercerlo, según Natalie Waster, autora de The Energy Blueprint for Leaders, el liderazgo requiere de inteligencia, adaptación, espiritualidad e incluso alinear los chakras para ser más productivos y exitosos en una compañía. Natalie, empecemos por algo tan sencillo como, ¿qué es un chakra? Esa palabra significa rueda en el idioma sánscrito y viene de la tradición de yoga de hace 3000 años. Y uno puede pensar en los chakras como ruedas de energía, son centros de energía que van desde la columna hasta la coronilla, cada uno con su expresión distinta, su expresión de energía. Es como un corriente de agua en el cuerpo. Buscar prioridades, actividades individuales y en grupo, agradecer y escuchar nos conecta, permite transformar nuestra forma de trabajo y ser más productivos. No es una necesidad hablar de los chakras específicamente, pero sí es una necesidad esa conexión a la energía innata de una persona. Entonces, un líder conectado a sí mismo, a su poder innato, sí va a operar, va a funcionar muchísimo mejor, más efectivamente, tanto en el trabajo funcional como en la conexión y la relación con las personas con quien trabaja, ¿no? Pueden ser más productivas, ¿no? Las personas que están alineadas, digamos, en un ámbito personal, espiritual. Sí, porque lo que pasa es que tras los años, las condiciones de la vida, las dificultades de la vida, la energía, ese corriente, se empieza a bloquear, como piedras o palos en un corriente es así. Entonces, cuando empezamos a aclarar, a desbloquear y liberar la energía, sí, la persona puede operar mejor, puede estar en comunicación con su propio poder. Natalie trabajó 14 años en el mundo corporativo con mucho éxito. Vivió en Argentina, donde aprendió español, pero una experiencia difícil la llevó a reconducir su vida laboral. Perder a su madre la cambió para siempre. Siempre me encantaba el desarrollo humano, mi carrera era de recursos humanos, justamente. Pero después de esa experiencia me embarqué en una transformación personal en donde por fin admití que quería trabajar uno a uno y transmitir ese mensaje al mundo para empoderarlos, ¿no? Entonces empecé poco a poco con mi nuevo camino hacia el emprendimiento. Es decir, la muerte de tu madre te trajo una nueva vida, te trajo una nueva manera de ver la vida. Sí, y justo dediqué el libro a ella, porque fue realmente su muerte que me enseñó cómo vivir. Hoy en día, esa relación que antes tenías con tu madre en vida, ¿cómo es con ella ahora que ya no está? Siempre digo que la energía no desaparece, solo cambia de forma. Entonces he encontrado mi forma de comunicarme con ella es a través de la libélula. La libélula es mi señal. Justo esa mañana la vi caminando y siempre veo mis señales, mis signos y en cuanto vea la libélula sé que ella está conmigo. Estudió negocios, pero decidió buscar su parte más sensible y como consultora de profesionales, Natalie Waster ha logrado el equilibrio. Y ahora veo como todos son piezas en el camino para producir esa oferta, ese regalo y viene de mi propia experiencia y quiero decirle lo mismo a la audiencia. Cada experiencia tiene su valor y nos está creciendo
para seguir realizándonos y es parte del proceso humano. Yo me quedé con ustedes acá. Wow. Estábamos todos Hablando, entendiendo lo que ella estaba diciendo, cómo lo estaba explicando, los chakras, comer, vivir en coherencia, como de verdad que hace mucho pensar a uno. de acuerdo. Y lo más interesante es que ella es una mujer muy exitosa y lo ha sido en corporaciones donde ha trabajado. Cuando toma la decisión de irse y toma este camino para ayudar a otros profesionales, yo la encuentro muy serena, la encuentro muy coherente y me encantó su libro. Muy pronto lo va a lanzar en español, hasta el momento lo tiene en inglés, pero quería contarles esta historia porque Natalie, bueno, dentro de todo no se pierde Despierta América y nos Saludos, encanta Natalie. que sea nuestra televidente. Pues muchas gracias por esa historia, Marce. Y vemos dentro de toda esta historia, ¿no?, cómo la pérdida de un ser querido la hizo como reflexionar para dónde voy, ¿no? Y a veces te das una vuelta que nunca te imaginaste. Así que bueno, también eso creo que hay que resaltarlo. Esos homenajes son Sí. bonitos, de Gracias, acuerdo. mi Marce.